Se infiltró, esperando encontrar trabajadores perezosos y sistemas fallidos. Pero lo que descubrió fue algo para lo que ningún informe lo había preparado. Una camarera con una doble vida oculta, moldeando silenciosamente las vidas de aquellos de quienes Estados Unidos depende más. Su conexión secreta con el mundo del transporte no solo impactaría a su jefe, sino que transformaría una empresa entera y demostraría que los actos de bondad más pequeños pueden impulsar el cambio más grande. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El señor Thorne se había forjado una reputación en salas de juntas llenas de paredes de cristal y elegantes trajes, pero nada en esos espacios refinados lo preparó para la tormenta que había heredado. 6 meses antes, fue nombrado director ejecutivo de una cadena de restaurantes que alguna vez fue muy querida y que se extendía por las carreteras de Estados Unidos. Ahora, las cifras en las hojas de cálculo contaban una historia dolorosa. Los clientes se escapaban, las reseñas se deterioraban y las ganancias se desplomaban. Su junta directiva esperaba un cambio, pero en el fondo sabía que las verdaderas respuestas no se encontrarían en gráficos ni en conferencias telefónicas. Estaban ocultos dentro de los propios restaurantes. Por eso el señor Thorne se infiltró. El plan era audaz, incluso imprudente para un hombre de su estatura. Pero no le quedaba otra opción. Vestido con el uniforme soso de un aprendiz, con zapatillas desgastadas en lugar de cuero italiano, se integraba en cocinas y comedores que antaño lucieron el orgulloso legado de su empresa. Cada turno traía consigo una nueva decepción. En un local, un cocinero tiraba hamburguesas congeladas a la parrilla sin cuidado. En otro, una camarera ponía los ojos en blanco a espaldas de un cliente. El gerente parecía más preocupado por recortar gastos que por crear calidez. Nada parecía un desastre, pero la silenciosa erosión de los estándares lo llenaba de pavor. Al salir de cada restaurante a la hora del cierre, sin llevar nada más que notas garabateadas y pensamientos pesados, sentía que la carga aumentaba. No se trataba solo de accionistas o ganancias. Las familias paraban allí en largos viajes. Los camioneros encontraban consuelo aquí después de kilómetros agotadores. Los viajeros alguna vez confiaron en estos lugares para sentirse como en casa. Si ese espíritu se hubiera desvanecido, revivir la cadena requeriría más que nuevos menús o marketing inteligente. Entonces llegó la tarea que parecía rutinaria. Una visita a Betty's Diner, una parada modesta en un pueblo que pocos forasteros notaban. El letrero de neón zumbaba débilmente. El estacionamiento tenía unas cuantas camionetas dispersas y un camión semirremolque cansado, y el olor a comida frita flotaba en el aire nocturno. Para el señor Thorne, se parecía a todos los demás. No tenía motivos para esperar nada más. Pero lo que pronto descubriría dentro de esas paredes desgastadas no solo pondría a prueba su comprensión del liderazgo, sino que también alteraría el futuro de su empresa para siempre. Y todo comenzaría con una mujer, una camarera cuya silenciosa fuerza llevaba un secreto mucho más allá de las puertas del restaurante. El restaurante de Betty bullía con el ritmo familiar de un pequeño pueblo, pero una figura llamó inmediatamente la atención del señor Thorne. Su nombre era María. Se movía por el restaurante con la gracia de quien llevaba años en este oficio. Sus 30 y tantos años se reflejaban en la serena seguridad de su rostro y en la precisión con la que equilibraba las bandejas repletas de platos. No era llamativa ni ruidosa, pero había algo magnético en la forma en que los clientes parecían iluminarse cuando se acercaba. El señor Thorne notó enseguida que María conocía a casi todos por su nombre. Un granjero cansado en el mostrador recibió su comida de siempre sin preguntar. Una familia de 4 fue recibida con crayones y amables preguntas sobre su viaje. Incluso el cocinero de atrás, un hombre brusco que les gritaba a los camareros más jóvenes, suavizaba el tono cuando María estaba cerca.
Manejaba el caos con pulso firme, ofreciendo sonrisas cálidas y palabras tranquilas que parecían suavizar cualquier aspereza. Pero bajo su impecable servicio, pequeños detalles comenzaban a despertar la curiosidad del señor Thorne. En un momento dado, cuando pensó que nadie la miraba, María sacó su teléfono. La pantalla de bloqueo no era una foto de familiares o amigos, sino un reluciente camión semirremolque circulando a toda velocidad por una autopista. Más tarde, un camionero corpulento entró en el restaurante, y María lo recibió no solo con calidez, sino con una familiaridad que sugería un vínculo más profundo. Susurró algo sobre el lugar de siempre mientras le servía una porción extra de pan de maíz, y el gesto agradecido del hombre reflejó una comprensión tácita. El señor Thorne, disfrazado de aprendiz, fingió manipular los condimentos mientras la observaba. No se trataba simplemente de una camarera haciendo su trabajo. Se comportaba con determinación, como si su turno en el restaurante fuera solo parte de una misión mayor. Cada interacción dejaba la impresión de que María sabía más sobre estos camioneros que sobre sus preferencias culinarias. Había historia, respeto y algo casi protector en su forma de cuidarlos. Esa noche, mientras el neón vibraba y los clientes habituales salían poco a poco, la curiosidad del señor Thorne se intensificó. Había entrado en el restaurante de Betty esperando detectar ineficiencias y malos hábitos. En cambio, se sintió atraído por una mujer cuya silenciosa presencia envolvía un misterio que no podía ignorar. Algo sobre la conexión de María con la comunidad camionera estaba oculto a simple vista, y él estaba decidido a descubrirlo. El aire nocturno afuera del restaurante de Betty era nítido y quieto. El letrero de neón vibraba débilmente mientras María cerraba la puerta tras ella. El señor Thorne, todavía disfrazado de aprendiz, se mantenía a distancia. Tenía todas las razones para irse a casa, archivar sus notas y prepararse para otro agotador día de trabajo encubierto. Sin embargo, algo en María lo atraía. El fondo de pantalla de la camioneta en su teléfono, las palabras en voz baja con el conductor, el pan de maíz extra que se le había caído en un plato. Estas pistas formaban un rompecabezas que se negaba a abandonar su mente. La siguió discretamente, manteniendo la distancia mientras ella cruzaba el estacionamiento. En lugar de dirigirse a un modesto apartamento o a un auto que la esperaba, María se subió a una vieja camioneta y condujo hacia las afueras del pueblo. El señor Thorne la siguió, con su auto de alquiler integrándose en la tranquila autopista. Después de varios kilómetros, llegó a una parada de camiones con poca luz, donde filas de camiones se alineaban como gigantes dormidos, con sus motores zumbando en la oscuridad. Lo que vio a continuación lo dejó atónito. María bajó de su camioneta con dos grandes bolsas al hombro. Se movía con determinación entre los semirremolques, tocando suavemente las puertas de las cabinas. Uno a uno, los conductores salieron, hombres y mujeres cansados con la mirada cansada. De sus bolsas, repartió comidas caseras envueltas en papel aluminio, pequeños kits con pasta de dientes, calcetines e incluso notas de aliento escritas a mano. Cada conductor la recibió con gratitud, algunos abrazándola, otros conteniendo las lágrimas. El señor Thorne permaneció en la sombra, observando cómo se desentrañaba el misterio. No era un favor casual. Era una misión. María dedicaba su tiempo y dinero a cuidar de las mismas personas que mantenían vivas las carreteras de Estados Unidos. Escuchó sus historias, rió con ellos y ofreció amabilidad donde el mundo a menudo los ignoraba. Por primera vez desde que aceptó el trabajo, el señor Thorne sintió algo más allá de las gráficas y las ganancias. Allí estaba una camarera que, sin reconocimiento ni recompensa, hacía más por ayudar a la gente de lo que toda su empresa había logrado en años. La comprensión lo impactó con fuerza. La vida oculta de María no solo era sorprendente. Era una revelación que podía cambiarlo todo.
El señor Torne permaneció de pie en las sombras de la parada de camiones. Su disfraz se sentía repentinamente más pesado que nunca. Ver a María repartiendo comida y consuelo a los camioneros hizo que algo cambiara en su interior. Había venido de incógnito para exponer defectos e ineficiencias. Sin embargo, allí estaba una camarera que revelaba verdades que nunca había esperado. Verdades sobre la compasión, el sacrificio y la dignidad. No podía permanecer callado por más tiempo. Cuando el último camionero le dio las gracias y regresó a sus camiones, María se sentó en la parte trasera de su camioneta, frotándose las manos cansadas. El señor Torne se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. «Haces mucho aquí», dijo en voz baja, con un tono de genuina admiración en lugar de juicio. María lo miró con recelo. Lo reconoció del turno del comedor, pero solo lo vio como el nuevo aprendiz torpe. «Es algo que hago», respondió con cautela. «Pero, señor», insistió Torne con suavidad, «estos conductores parecen necesitarlo». «¿Por qué tú?» Por un instante, la mirada de María se desvió como si buscara coraje en el cielo nocturno. Luego suspiró. «Mi padre era camionero. Pasaba semanas en la carretera comiendo lo que encontraba barato, durmiendo en taxis, abriéndose paso entre tormentas. Amaba el trabajo, pero lo agotaba. Para cuando tuve edad suficiente para ayudarlo, ya era demasiado tarde. Murió antes de que pudiera devolverle ni la mitad de lo que me dio». Su voz temblaba, pero su postura se mantuvo firme. «Así que ahora hago esto. Les doy lo que desearía que alguien le hubiera dado: comida caliente, calcetines limpios, amabilidad. No es mucho, pero es algo». La sencillez de sus palabras lo hirió más profundamente que cualquier informe de accionistas. No buscaba reconocimiento. Estaba llenando un vacío con compasión, cumpliendo una promesa nacida de la pérdida. Sintió que llegaba el momento. Con manos firmes, se quitó la gorra y las gafas, y su disfraz se desvaneció. «María», dijo en voz baja, «no soy un aprendiz. Me llamo Robert Torne. Soy el director ejecutivo de esta empresa». Sus ojos se abrieron de par en par, con la incredulidad reflejada en su rostro. Retrocedió un paso, atónita. «¿Me has estado observando?» «Sí», admitió, con la voz cargada de emoción. «Y esta noche, me has mostrado más de lo que jamás imaginé sobre lo que esta empresa debería representar». Durante un largo instante, María se quedó mirando, con la respiración entrecortada por la incredulidad. El hombre que ella creía un aprendiz torpe estaba frente a ella como el director ejecutivo de toda la empresa. El señor Torne no se inmutó ante su sorpresa. En cambio, su expresión transmitía respeto. «María», dijo con voz firme, «me has enseñado más sobre servicio, lealtad y humanidad de lo que jamás habría encontrado en una sala de juntas. Lo que haces aquí importa, y debería importarnos a todos». Sus manos se apretaron alrededor del borde del portón trasero. «Nunca quise llamar la atención», susurró. «No se trata de mí. Se trata de ellos. Estos conductores lo dan todo para que este país siga adelante, pero se les trata como invisibles. Solo intento recordarles que se les ve». El señor Torne asintió. «Exactamente. Y por eso no puede permanecer oculto. Lo que has construido aquí por tu cuenta debe formar parte de algo más grande. Quiero que esto se transmita a nuestra empresa en cada restaurante, no como caridad, sino como reconocimiento. Una promesa de que camioneros, viajeros y trabajadores siempre encontrarán dignidad bajo nuestro techo». Los ojos de María brillaron. Escrutó su rostro en busca de cualquier indicio de pretensión, pero no lo encontró. Lentamente, exhaló, con una mezcla de alivio e incredulidad suavizando sus rasgos. «Si lo dices en serio», dijo, «quizás los kilómetros de mi padre en la carretera no hayan sido en vano».
Semanas después, comenzó el cambio. Betis Diner se convirtió en el sitio piloto de que, como el señor Torne lo llamaba con orgullo, el programa Tracker Est. Cada sucursal de la cadena ofrecería comidas calientes con descuento, paquetes de ayuda y espacios dedicados para que los conductores descansaran. Los pequeños actos de bondad de María ya no eran gestos aislados, sino una misión de toda la empresa. Los empleados sintieron un renovado orgullo al saber que su trabajo apoyaba a una comunidad a menudo olvidada. El impacto fue inmediato. Los camioneros que antes no comían en los restaurantes comenzaron a hacer fila afuera, recibidos no con indiferencia, sino con calidez. Las familias también notaron la diferencia. La energía del personal, el espíritu de servicio, el sentido de pertenencia. Y en el centro de todo estaba María. Ya no estaba oculta a simple vista, sino que era celebrada como la chispa que reavivó el alma de una empresa. El señor Torne recordaba a menudo aquella noche en la parada de camiones. Se había propuesto descubrir fallas, pero lo que descubrió fue mucho más poderoso. El recordatorio de que el liderazgo no se trata de control, sino de compasión. Y a veces las mejores lecciones no vienen de los líderes, sino de una camarera que se negó a dejar pasar desapercibida la amabilidad.